Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Bien, ahí, esperaron un poquito. Bien, ¿cómo les va? Nuevamente en vivo por Instagram para hablar sobre pensar. Primero voy a hacer una pregunta. ¿Qué entendés por pensar? ¿Qué pensás que significa pensar? Pensar. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar? Pensar. ¿Qué es pensar? Los leo. Quiero saber qué es pensar. A ver, ¿qué se te ocurre por pensar? ¿Qué pensás por la palabra pensar? ¿A qué se refiere el acto de pensar? ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar? ¿Qué pensás que es pensar? Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Fer. Ser es aprender a escuchar. Hola Nati, te encontré ayer y desde ayer estoy viendo tus videos, me encanta. Gracias, Bella. Calculo que sos mujer por el nombre. Preocuparme. Desde Salto, Uruguay, tener ideas. Pensar es ir al pasado y al futuro. Bien, vamos a ir más allá. Como saben, el camino de la alquimia es el camino de aprender a escuchar, porque solo aprendiendo a escuchar concretamos entender hacia dónde tiende lo que nos pasa, el conflicto, el síntoma o la vida misma, la realidad, hacia dónde tienden las cosas. Hola Nati, enfocarse es pensar. Algo que pesa. Muy bien. Estás cerca, Carla. Visualizar. No, eso es visualizar, sino pensar se llamaría visualización. Hola, pensar y preocuparme son sinónimos. No. ¿Ven? Todo esto que automáticamente viene en base como respuesta son las interpretaciones. Es esto que siempre les digo, uno no escucha, interpreta. Esto lo hace la mente por sí solo, interpretar en base a información que me formó mi manera de percibir la realidad. O sea, no estoy pensando, estoy interpretando. Interpretar es eso de unir ideas que yo ya tengo en mi mente, en mi historia, de lo que escuché, de lo que me contaron, de lo que estudié y de darle. Eso se llama interpretar. Interpretar. Y es como esa palabra intermedio, donde estoy yo, está el acto de pensar y hay un intermedio, una información intermedio que me llena de algo que no soy yo. ¿Qué es pensar? Pensar, pensemos, a ver, ¿qué será pensar? ¿Qué será pensar? Bueno, pensar viene de la palabra pensare, que significa colgar y pesar, como una balanza, como la balanza de la justicia, bueno, exactamente. Colgar y pesar. Y es un acto que hace nuestra mente en base a todas las ideas e interpretaciones que tenemos para tomar una decisión, para decidir. Ahí me aparece el verbo decir. Lo que yo digo es lo que yo decido pensar, es decir, que colgué todas mis ideas como en un hilo, como si fuese una balanza, y lo que yo hablo, lo que yo digo es lo que más peso tiene porque lo he decidido. Pero ¿lo he decidido yo o lo ha decidido alguien en mí que no soy yo y del cual tengo que vaciarme? Pensar empieza con el prefijo pen, que significa estirar, hilar, como tejer algo. ¡Wow! O sea que el acto de pensar me va a tejer una manera de ver la realidad. Es como que me va a tejer unos lentes, con lo cual yo voy a observar e interpretar en base a eso que tejí, que es una decisión que está en mi decir,
y no en mis ideas, porque mis ideas están llenas de interpretaciones, intermediarios que formaron mi identidad, que no soy yo, que es algo formado en base a mis experiencias, la cultura, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. El acto de escuchar es el acto de pensar desde un lugar de hilar, seguir el hilo, de dónde me viene ese dicho que viene en mi mente que es una idea. Yo tengo que seguir el hilo, ¿de dónde me viene esto de pensar que no puedo? Y cuando seguís el hilo te das cuenta que hay un intermedio, que te parte al medio, que es algo de afuera que te informó eso. Alguien te dijo que no ibas a poder. No es algo propio, es algo externo. Es alguien que me informó en base a una creencia de que yo ciertas cosas no puedo y otras cosas sí puedo. Entonces, cuando uno empieza a entender que pensar significa colgar todas mis ideas y ver cuál es la que más me pesa, pero la que más me pesa es la que yo más observo, la que yo más me enfoco. ¿Pero por qué me enfoco en eso? ¿Por interpretación? Es decir, por algo automático en mí que decide sobre mí, o por una decisión propia de romper un límite mental e ir más allá de mi mente. El camino de alquimia es un camino nuevo. Cuando vos lo estás comparando y decís, ay, esto es parecido acá, esto es parecido acá, no estás pensando, no estás escuchando, estás sumando ideas en base a conocimientos que son los mismos cimientos que construyeron una mente programada para sobrevivir, es decir, repetir síntomas, conflictos, las mismas historias y no salirse del círculo del pasado, porque la mente tiende a repetir los sucesos del pasado. Esto es neurociencia pura. El cerebro está basado en hábitos, en rutinas. Si yo no cambio mis hábitos, no habito un lugar nuevo. Entonces, todo conocimiento nuevo, la mente va a tender a llevarlo atrás para no cambiar nada, a compararlo con cosas de atrás y decir, ay, esto es lo mismo que lo otro, esto es lo mismo que lo otro. Y entonces esto no me hace accionar haciendo una modificación literal, armando literalmente, gracias a la plasticidad de nuestro cerebro, nuevas redes neuronales que nos van a conectar con este proceso que se llama iluminación. Aprender a sincronizar nuestros hemisferios para iluminarnos. Y esto es un acto de pensar. Y pensar es escuchar. Leer entre líneas. Y para leer entre líneas yo tengo que saber hablar y escucharme al mismo tiempo. No es algo que sucede en tu mente y de lo cual vos seguís ideas. Eso es terreno de la ilusión. Eso no es pensar. Eso es bruma mental. Eso es simplemente ideas que están en tu mente. Tenemos más de 60.000 pensamientos diarios. Esos pensamientos son todas ideas en base a la información del pasado, información que has visto en el pasado. Prendí la tele y veo una noticia en la tele y después estoy pensando en eso. Es porque esa información se metió en mi mente. ¿Y cómo se meten esas ideas en la mente? A través de la escucha, a través de lo que veo, a través de lo que siento, de mis sentidos. Mis sentidos marcan un sentido hacia dónde me dirijo, pero no me doy cuenta. Si yo no entiendo para qué estoy pensando eso, de dónde me viene eso, siguiendo el hilo y entendiendo que algo en mí se metió sin pedirme permiso. ¿Están entendiendo lo que es pensar o lo están comparando con lo mismo que pensaban que era pensar? Tranqui, más despacio, por favor. Sil. ¿Qué te dice que hay que hacer las cosas más despacito? Despacito. ¿No será que hay algo que te dice que necesitas frenar para no obtener la información? Estoy diciendo siempre lo mismo. El tema es que no seguís el hilo, porque lo estás interpretando en vez de escucharlo.
comprender esto es fundamental porque funda directamente tu mente, la funda. Y tenemos que fundar una mente nueva, no cambiar la funda, lavarla y volverme a poner la misma, que me hace creer que el problema es externo, que la cosa es externa y que desde lo externo lo voy a disolver. Me encanta escucharte, todo me resuena. Quiero comenzar alquimia en el 2020. Muy bien, Marce. El camino de la alquimia es un camino que nos lleva a crear una mente nueva. Y para crear una mente nueva, tenés que entrenar hasta lograr ser una persona entrenada, vacía, entrenada. Vacía en el pasado y vacía de futuro, creando, hilando un nuevo patrón mental que te va a llevar a materializar lo que querés. Y eso implica una práctica constante. Loimar, hola bella, no sabes todo lo que he logrado, muy bien. Yo también voy a hacer el curso, luego te mando mensaje privado. Hay que comprender esto, o sea, escuchar es escucharte vos, no es que yo te escuche. También pasa esto, mucha gente me manda muchos mensajes para que yo escuche. No sirve de nada que yo te escuche si vos no te escuchás. Porque el que tiene que aprender a pensar sos vos. Vos tenés que aprender a escuchar, porque si no vas a seguir armando lo mismo. ¿De qué sirve que yo te rompa desde afuera la estructura que armás cada instante en tu vida? Tengo que aprender a escuchar y aprender a nombrar, porque solo aprendiendo a hablar, a nombrar bien lo que quiero, bendigo mi vida y creo un futuro. Si no puedo crear y materializar un futuro, estoy preso en el pasado. Esta es la presión de la mente constante. Hay que comprender que el acto de pensar es un acto nuevo, no es un acto viejo, no es algo conocido, es algo que tenés que aprender a hacer, que es iluminarte directamente, es encontrar en esas palabras que decís dónde está el hilo que hace que materialices siempre la misma historia. Hay que seguir el hilo. Eso es pensar. Hola Natalia desde Salta. Hola Rita, ¿cómo estás? Comprender esto es parte de alquimia. Es un camino que se va armando a medida que camino el camino. No es un camino que puedo observar desde afuera porque implica un vacío. Hola Nati, ¿cómo activar la creatividad? Creando. Creatividad es creatividad, vida. Crea tu vida, créate a ti, tienes que crear una nueva vida para que activar con la creatividad. El acto de la creatividad del artista es un acto, es un puente entre el cielo y la tierra, donde empieza a plasmar algo nuevo, no una copia del otro. Cuando yo copio al otro, no estoy en terreno creativo, estoy simplemente repitiendo conocimientos. Y eso no es un camino maestro, es un camino de discípulo interno, donde no hay luminosidad propia, sino que copio la luz del otro, pero la luz no viene de mí. Entonces, no es un acto creativo, es un acto de copiado, donde yo me enriquezco copiando a otros. Y ese es un camino humano. El humano mira afuera el poder y entiende en ese poder una copia. Y copia ese poder. No activa el poder adentro. Por eso es un camino nuevo, un camino donde vos tenés que transformarte a vos mismo, creándote a ti mismo. Comprender que el acto de iluminación es el acto de aprender a pensar, y para pensar yo tengo que aprender a escucharme. Escuchar es escuchar, no es interpretar. Lo primero que vas a hacer cuando querés escucharte es interpretarte, tener ideas sobre eso, sin saber lo que estás diciendo. Comprender que la mente es simbólica, es atemporal.
y que lo que hace es manifestar más pasado y que estamos presos en un pasado que no detectamos porque no nos escuchamos. Y que por más que otro te escuche desde afuera, no sirve si vos no aprendes a escucharte. Por eso es un camino interior, individual, donde yo empiezo a crearme a mí mismo desde una mente nueva. Si no cambia mi mente, nada cambia. Puedo materializar un montón de cosas desde la misma mente vieja, pero nunca me voy a cambiar mi identidad. Por ende voy a seguir repitiendo los mismos patrones emocionales, conductuales, que me generan las mismas historias. Es parte del camino entender que tenés que entrenar tu mente y que no es un terreno fácil, porque el acto de pensar no es lo que vos pensás que pensar. Hola Natalia, acabo de salir del doctor. Según la ecografía, en el cuello izquierdo de mi hija de 6 años se ve un cuerpo extraño. No sabe qué es. Estamos a un mes sin una respuesta clara. Gracias. Puede ser si tuviste alguna pérdida en el embarazo de ella, puede ser que sea un gemelo momificado ahí. Piensa. Puede ser cualquier cosa, hay que ver el diagnóstico y siempre ordenar antes de ir al médico. ¿Qué querés que ocurra? Tiene una salud perfecta. Mírate mis videos de síntomas. Ataques de pánico, ¿cómo superarlo, Nati? Gracias. Es algo del pasado que te generó un pánico. Tengo que escucharme para detectar dónde en el pasado pasó eso literalmente y desactivar esa alarma. Solo escuchando, solo escuchando, solo escuchando, solo escuchando, solo escuchando. Pero si yo no hablo del síntoma que tengo, nunca voy a escucharme. Porque piensan que ataque de pánico es la idea que tienen. No, cada persona vive el síntoma distinto, pero nadie habla. Mientras nadie hable, esa persona nunca va a resolverlo. Tienen que hablar y escucharse. Hablar y escucharse. Tienen un montón de videos de síntomas en mi canal de YouTube. Montones. Es un acto de expresar lo que me pasa para escuchar qué me pasa, porque tenemos una idea de lo que me pasa y no es lo que te pasa, es la interpretación que da tu cerebro para que no veas donde tenés que ver. Nati, hice los consejos que das en los videos de dinero y hoy me llamaron para un empleo. Muy bien, Loren, felicidades. ¿Qué significan las úlceras en las piernas? Mi mamá hace meses que las tienes y no dan cómo sanarlas. Que mire mis videos. Que mire mis videos. Pero tiene que ver con ella. Tiene que escucharse. Hola Nati, ¿qué significa mi nombre? Escúchalo. Y lo vas a detectar. Escúchalo. Y lo podrás detectar. Todas las personas que dicen ¿qué significa mi nombre? Es porque nunca escucharon su nombre. Porque nunca movieron el trasero en buscar la etimología, en querer escuchar. Esas personas son las personas que interpretan mis videos y no los escuchan. Dejen de preguntar qué significa mi nombre, porque cada vez que preguntas qué significa mi nombre, estás siendo cualquier cosa menos alquimista. Estás siendo un discípulo eterno esperando que yo te diga informarte de tu nombre y no lo escuchás. Mientras la persona no decida escuchar su nombre, nunca va a dar a luz una nueva identidad, un nuevo futuro y una nueva realidad. El acto de escucharse es el acto de iluminarse. ¿Por qué no quieren iluminarse? ¿Por qué no quieren realmente disolver sus síntomas? ¿Por qué esperan desde afuera que alguien se los resuelva cuando no es por ahí? Cuando no es por ahí. Y se los repito, y se los repito, y se los repito. Pero no deciden mover el trasero y accionar. Porque el acto de decidir, investigar qué significa mi nombre, decidir invertir en aprender a pensar, decidir hacerlo, es el acto que te va a iluminar. Por más que yo lo busque por vos, te lo diga desde afuera, no sirve de nada, porque nunca jamás aprenderás a iluminarte, porque esperás que la luz venga de afuera. Cada vez que me preguntan qué significa mi nombre, están mirando los videos desde la interpretación y se están perdiendo la oportunidad, la maravillosa oportunidad de usar
y de materializar la realidad que quieren, porque lo están interpretando, no lo están haciendo. Y yo tengo que construirlo con un hacer, porque por más que alguien desde afuera me diga y me diga y me diga, jamás van a cambiar la mente, jamás van a aprender el arte de pensar y menos van a transformar el plomo en oro. Decidir hacerlo, mover el trasero, accionar, invertir tiempo, invertir dinero, en decidir crearse a sí mismo es la clave. Mientras tanto vamos a seguir buscando maestros afuera, que nos dicten desde afuera lo que sí y lo que no. Cuando la persona logra escucharse y logra entender por sí misma eso, ahí se disuelve el síntoma. Mientras el otro escuche desde afuera, nunca va a conectar las redes necesarias para producir la disolución del síntoma y el conflicto. Es muy difícil que lo entiendan si no lo practican. Porque el entendimiento está hacia atender esos hilos que te llevan a materializar eso que no te gusta y disolverlo. Pero si no decidís accionar y ponerlo en práctica, y práctica es una acción, no es algo sutil, es llevar lo sutil a lo denso, materializarlo, e implica hacer un cambio de pensamiento y estar en la hora para cambiar la hora, el tiempo. Muchos me van a interpretar, muy pocos me van a escuchar. El que me escucha es el que acciona, es el que movió el trasero y pregunta en base a lo que movió. ¿Se entiende? Qué importante es hablar y escucharse. Exacto. Dios nos dio 2 oídos y solo una boca. Escuchas más y hablas menos, ¿es verdad? Dios es el que habla. Escuchar es escuchar. Yo tengo que aprender ambas cosas. Hola Nati, ¿sirve hacer audios, escucharlos para resolver lo que nos pasa? No. Sirve hablar en vivo y escucharse, solo así conectas las redes. El acto de grabar un audio y después escucharlo no sirve. Sirve hacerlo al mismo tiempo. Eso produce la iluminación en ese instante. Lo demás es el vago de la mente que no quiere pensar. Nati, mi novio me habla siempre del pasado y me molesta, no tiene proyectos. Y cuando que me habla del pasado me agarran palpitaciones. Escucha lo que te dice, porque nunca hablamos del pasado. Hablamos materializando en el presente cosas del pasado. No es que vos hablas de algo que ya pasó. Cada vez que hablas, estás tejiendo la red de que en el futuro se va a materializar. El tema es que como cambia la materia, vos pensás que es algo nuevo. No. Estoy hablando de el novio que me dejó y me engañó. No voy a volver con ese novio, pero voy a elegir uno que va a plasmar la misma historia que estoy hilando. Pero como no me escucho, pienso que es nuevo cuando es viejo. Por eso repiten historias. Pero dices que el nombre te lo pusieron tus padres, ¿exacto? Te lo pusieron. Y tenés que aprender a usarlo para usarlo a tu favor. Porque si no estás preso en tu nombre, en tus sonidos. Porque uno se da vuelta en base a sus sonidos. Quiero empezar a estudiar alquimia y miro tus videos, te escucho una y otra vez. Genial, Cari. Hola Nati, miro y escucho tus videos durante todo el día. Yo estoy en moviendo el trasero. Vuelvo a armar mi gabinete, mi casa, pero estoy re entusiasmada, motivada y confiada que esta vez ya es con la meta. Genial. Con mi pareja estamos todo el tiempo haciendo alquimia. Gracias, Nati, nos cambiaste la vida. Genial, bello. Bueno, es muy importante entender esto. Yo se lo voy a repetir, yo creo que lo voy a repetir muchas veces. Vamos de vuelta.
Solo aprendiendo a escucharme, una palabra tuya bastará para sanarte. Tuya es la palabra, no de otro que te habla desde afuera. ¡Ah! Si la persona no se logra escuchar cuando habla, no logra jamás disolver el síntoma o conflicto. Solo lo logra disolver cuando se escucha. Detecté dónde estaba el tema, detecté qué situación del pasado me generó esto. No sirve que el otro afuera le diga, porque tiene que aprender a escucharse, porque en esa escucha se escucha y conecta esas redes necesarias para disolver el síntoma. No somos de diccionario, somos seres únicos. El tema que repetimos, lo que nos han dicho otros. Por eso esto de tengo que renacer como alguien nuevo. Comprender que el acto de pensar es un acto de escuchar y hablar. Y eso genera literalmente que armes nuevas redes neuronales, nuevos circuitos, que crezcas y empieces a crecer, crear ese ser nuevo capaz de materializar un futuro distinto a su pasado, entrenando su mente a disolver los síntomas y conflictos, usando el obstáculo como una oportunidad. Eso es lo que hace un alquimista. Transforma el plomo en oro. No está dividiendo malo o bueno, porque eso es algo informado desde afuera. No existe lo malo o bueno. Lo lindo y feo. Son gustos son gustos que vos tenés, que ni siquiera son tuyos, son aprendidos por lo que viviste en el pasado. Por ende, nunca estás decidiendo ser que querés ser. Entonces es literalmente vaciar la mente. Pero no la vacío olvidando, la vacío conectando toda esa información a hilos nuevos que van tejiendo una mente nueva donde vos sos el creador, no yo desde afuera, porque si no seguimos haciendo lo mismo de lo cual nos tenemos que vaciar. Yo te doy información, pero no para formarte, sino para que vos aprendas a formarte a ti mismo. Pero si no accionas, si no mueves, si no practicas, jamás lo vas a hacer. Y yo no voy a romper mi ética de hacer lo que todos hacen, hablar para que el otro se llene de conocimientos y siga haciendo los mismos cimientos de repetición que te llevan y a veces me funciona y a veces no. Comprender que tenés que aprender a escucharte. Comprender que tenés que aprender a hablar. Comprender que ese camino es momento a momento, día a día, segundo a segundo, instante a instante. Y que es un camino que tenés que decidir caminar y que nunca termina. No son años, no son meses, no son semanas, no son días. Es un inicio donde el fin lo pones vos. ¿Cuál es el fin de hacer eso? Y el fin es crear la realidad que querés crear, concretar, entender el universo, concretar, entender qué es la mente y llegar a un nivel de entendimiento donde tengas una sabiduría de enseñar con tu propio ejemplo, mostrando, porque eso es enseñar, no repetir conceptos. Enseñar es mostrar. Muestro con mi realidad, muestro con mi vida que lo que yo decido es lo que materializo. Eso es lo que hace un alquimista, lo que decide lo materializa. No es puede ser o no puede ser, porque entiende el lenguaje del universo, conoce los secretos del universo, conoce lo que el humano desconoce, el acto de pensar, como un entendimiento, de escuchar hacia dónde tiende esos dichos que expreso sin prestar atención, porque tiendo a ser un piloto automático de repetición del pasado, hasta que entiendo cómo funciona el tiempo. Es una información que no te forma, es una información que es un arte, donde la mayor obra es armarte a vos mismo, ordenándote. Debes ordenar tu mente, no pedir. Por eso hablamos de ordenar y no de pedir. No se trata de repetir decretos y afirmaciones. Eso es más de lo mismo, de llenar la mente. Comprender eso es fundamental. Todas las personas que tienen síntomas, de manera gratuita, tienen mis videos
en YouTube. Escúchenlos muchas veces, tienen montones. Porque los que se tienen que escuchar son ustedes para disolver los síntomas. 2. Si no logran aprender a pensar y escucharse, hagan los talleres presenciales donde se ven casos en vivo o hagan los talleres online que están a disposición para enseñarles herramientas y tips. Porque si no logran escucharse, por más que yo los escuche desde afuera, van a seguir armando lo mismo, porque la mente tiende a repetir el pasado. Entonces te saca este síntoma, pero a los meses vuelve, porque no aprendiste a crear una mente nueva. Es muy importante eso. Entonces, entender que el camino del alquimista es un camino donde vos decidís entrenar tu mente para crear una mente nueva y vaciarte del pasado, que va a hacer repetir una y otra vez las mismas historias. No es algo que podés aprender en un mes, en un año, en 2 años. Es algo que tenés que decidir meterlo en tu vida como un aprendizaje de dirigir tu realidad. No es algo que vas a hacer una vez y después lo dejas de hacer. Porque eso es información de repetición. No es, o sea, aprender a percibir la realidad desde el punto alquimista. Un alquimista está en acción constantemente, no de vez en cuando. No está en un libro la información. El libro está aquí, el que tienes que leer. El libro está aquí, el que tienes que leer. Pero no puedes leer. Interpretas lo que lees en base a lo que ya te han dado. Aprender a leer es aprender a encenderte desde un lugar de vaciarte y llenarte al mismo tiempo. Es una decisión propia, no es algo que yo te pueda dar desde afuera. Yo te puedo hablar tantos videos he hecho, tantos. Pero sin embargo, faltas vos aplicando eso a tu vida. Faltas vos en tu meta, faltas vos escuchando tu voz y no la mía. Sino mi voz, trata de que escuches tu voz, pero si vos no escuchás tu voz, vos no existís. Comprender esto es clave para clavar esa meta que querés que se meta en tu vida, pero que no logra meterse porque no te vaciás. Me tengo que vaciar de todo lo que yo creo que es una verdad y que en realidad es una venda que lo único que hace es que perciba la realidad en base a los conocimientos que ya me dieron. Y los mezclo y los incorporo, pero desde un lugar de repetición y no de entender. En cada video que te hago, tenés la oportunidad de aprender a escucharte vos. No quiero yo ser un foco de tu vida. No. Porque eso es el rol del maestro afuera y el discípulo eterno, esperando a que el maestro le indique por dónde tiene que ir. Te estoy tratando de enseñar qué acción tenés que hacer para entender y ver lo que tenés que ver. El acto de hablar no es repetir. El acto de hablar es saber que lo que digo es lo que voy a saborear en el futuro. La palabra saber viene de sabor. Lo voy a saborear porque sé que mis dichos tejen el futuro, hilan el futuro. Y que si yo no aprendo a nombrar bien lo que quiero, en el futuro voy a saborear cosas que no me van a gustar. Pero es un acto de aprender a pensar. Es un acto de aprender a actuar la realidad desde una mente nueva. Y el actor sos vos, no yo. Todo lo demás que ocurre en tu realidad está guiado por el guión que está en tu mente, donde todos somos actores de las líneas que tenés en tu mente.
El tema es que no te das cuenta que tú eres el director, que hay alguien que dirige como un director la realidad, que está guionada en base a tus dichos. Entonces es dejar de ser actor para ser el director consciente, porque sos el director pero inconsciente. Y el inconsciente tiende a repetir lo que sintió en el pasado. Sentir es un verbo de escuchar. Dios es el que escucha. Por eso el acto de divinizarte, de conectar con Dios, es aprender a escuchar y no otra cosa. ¡Hey, Dani! Saludos desde México. ¿Cómo está México? ¿Estás feliz? Me imagino, Dani, ¿no? El acto de pensar implica que vos decidas escucharte. No que me escuches a mí. O sea, quiero que me escuches, pero para que vos te escuches. Es muy raro mis metas. Quiero que me escuches para que te escuches. Quiero que me entiendas para que te entiendas. Quiero que descubras la raíz en vos, no que yo te diga la raíz que escucho en tu voz. Porque un alquimista es el que enseña mostrando dónde está la clave, pero si yo te la digo, te hago una trampa, porque yo te lo estoy informando desde afuera y yo solo sé que vos lográs iluminarte si vos lográs acceder a la información por vos mismo. Entonces yo no voy a apagar tu luz, aunque te quejes, te enojes y odies mi manera de enseñarte, pero no lo voy a hacer, porque no soy uno más, porque estoy más allá, porque decido enseñarte a encenderte y no a venderte mi luz, porque es muy fácil vender la luz del otro cuando el otro ya logró las cosas. Pero el mérito está en enseñarle a la gente a entender que la gente es un genio. Por eso gente, genética, empieza con gen, de genio, porque somos genios. Si decidimos aprender a pensar y no a copiar la información, a leerla desde una mente ya informada para formar la misma realidad. Y no entendemos lo que significa la palabra información, formar adentro. Nos informaron para que todo lo que era de un genio quede formado por uno más. Entonces, implica ir más allá de tus límites mentales, porque tu mente no sos vos, es una mente ya informada para formar más de lo mismo. En el video que hice hace poco, cómo funciona la mente, lo explico muy bien con el vasito y les trato de hacer entender que toda la identidad que tienen, todo lo que son, no son ustedes, ni siquiera existen. Piensan que por tener un cuerpo existen, no. Es como la película de Matrix, por eso Matrix es matriz. Matriz es todavía no nací, estoy en una matriz. Si yo no me doy a luz a mí mismo, no nací, sigo en una matriz. Sigo preso en una cárcel mental que me dice y me dirige todo el tiempo. Y está guionado constantemente. Si no logro escuchar quién dicta esa realidad en mí y me hace hablar, decidir. Desde que te escucho aprendí a dejar de gustar a los demás para comenzar a gustarme más a mí misma y priorizar mi ser. Muy bien, Patri. ¿Cómo poder ayudar a mi hija de 22 años que no quiere estudiar ni trabajar? Quiero guiarla. Bien, Ale, lo importante es escuchar por qué no quiere trabajar ni estudiar. Si yo no la escucho, no detecto lo que le pasa. Segundo, vos querés guiarla para que haga lo que vos querés. Tenemos que dejar de creer que amar es guiar al otro y cambiar al otro.
Amar es respetar al otro escuchando lo que el otro decide. Amar no es hacer prisionero al otro de mis conceptos, creencias y experiencias y decisiones, sino es aceptar la decisión del otro. Me siento encendida, como si todo ya estuviera materializado y a la vez tengo una sensación como que algo me quiere detener. Sí, lo que te quiere detener es lo que está en tu mente. Pero detener significa tener. Si ya está materializado, lo vas a tener. ¿Qué pasa con el insomnio? Insomnio. No puedo dormir. ¿Y por qué no puedo dormir? La pregunta es escucharse. No escuchamos. Insomnio es una palabra, es un concepto, pero hay que ver la persona que entiende por insomnio. ¿Qué entiende por ese síntoma? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no duerme supuestamente? Es un camino aprender a escuchar. Yo trato en cada mensaje que ustedes me dan, que son palabras que deciden en base a escribir, lo que puedo llegar a detectar en base a lo que escribieron, pero es un 0,5 de todo lo que es la realidad. Porque en realidad es en el dicho donde uno escucha más allá. Porque ve el tono de voz, ve la expresión, ve los gestos. Por eso les digo siempre de que si pueden venir a los talleres presenciales, aprovéchenlos, porque es más allá. Es un más allá. Y como siempre les digo, si no pueden acceder a los talleres por un tema de dinero, que no tienen dinero, mírense mis videos de dinero. En esos videos doy tips, pero los tienen que escuchar, no interpretar. Si los escuchan van a entender dónde están fallando. Generalmente rechazan el dinero por una mente desvalorizando el dinero. Pero tienen que escucharse, hablar. ¿Qué me pasa con el dinero? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Cuál es la situación que me sucede con el dinero? Para vaciarme de eso que me genera esa materialización, tengo que encontrar la raíz. Y la raíz se encuentra escuchándose. Mírenselos varias veces y van a encontrarlo, pero si deciden encontrarlo, pero van a tener que pensar, los van a tener que ver más de una vez, porque la mente tiende a interpretar en vez de escuchar. Pero los tienen ahí gratuitos en mi canal de YouTube y así tienen montones. Ya tienen material para aplicar, lo tienen. El tema es que lo apliquen. Si no lo aplican, nada va a cambiar. ¿Ok? Y si te escuchás, pero los síntomas siguen, ¿qué haces? No te estás escuchando, te estás interpretando, porque cuando te escuchás, detectás y se va el síntoma. No hay manera. Lo siento, pero cuando no hay una solución es porque no se escuchan. El tema que entienden interpretar por escuchar, sé que es complejo que entiendan que escuchar es escuchar. Ya se me va a ocurrir una manera de crear con un ejemplo, porque veo que materialmente les gusta lo de los vasitos, lo de la manzana. Ya se me va a ocurrir, estoy pensando, hilando, de qué manera puedo materializar que entiendan qué significa escuchar. Porque por más que yo les diga, no puedo materializarlos en un ejemplo físico el acto de escuchar. Porque la mente tiende a interpretarlo como entender. Ah, me estoy escuchando. No. Porque cuando te escuchas, es como escuchar a Dios. Lo encontrás y decís, wow, es algo inexplicable. No es lo que vos pensás que es escuchar. Es emocionante, es entusiasmante, es encontrar a Dios. Pero es algo que tenés que decidir hacer, no es algo que yo te pueda dar desde afuera. Porque entendés por escuchar algo que no es escuchar, sino repetir lo que te han dicho.
escuchar es otra cosa. Nunca lo hiciste. Es otra cosa. Pero no te lo puedo demostrar porque es algo que tenés que decidir hacer. Entendiendo que nunca escuchaste. Que nunca lo hiciste. Es invaluable tu labor, el amor y la paciencia que nos tienes. Es que es el camino que elegí. Tratar de lograr lo que no logramos antes. Hacer que escuchen. Lograr que escuchen lo que dicen. Es una decisión escuchar. Puede ser que uno no tenga la capacidad. Todos tenemos la capacidad. El tema es entender que nunca escuchamos. Vaciarnos de creer que escuchamos. Y no es que, guarda con esto, porque una persona que es sorda y pobrecito que nunca se va a escuchar, no. El acto de escuchar no solo se remite al oído. El acto de escuchar es el acto de escuchar hasta lo visual. Es ver el hilo. Es, ¿cómo se los puedo explicar? Es ver donde ya viste y ver otra cosa. Es ver hacia dónde tiende la cosa. Es un acto de caminar el camino del alquimista. No es algo que vas a aprender de un día para el otro. Es algo que lleva práctica, mucha práctica. Y es instantáneo, no es algo que es constante, porque hay momentos que escuchas y hay momentos que se te apaga, ¡ping! Digo, la pucha, no me escucho, porque la mente te encierra en límites. Dentro nuestro hay un enemigo que tenemos que transformar en un aliado, que es nuestra mente. Es un acto escuchar. Escuchar es escucharnos los tonos, escuchar lo que decimos, escuchar lo que sentimos, escucharlo. Wow, escucha y nos metemos en la cucha sin escuchar. Bueno, ahí escuchaste la cucha, ¿no? Nati, tu emoción me hace comprender lo que es escuchar mi voz. Solo una ser como tú puedo comprender a los demás. Gracias, infinitas gracias. Tenemos que entender que estamos presos dentro nuestros, no afuera. La prisión no es externa, es interna. No somos libres internamente. El cuerpo manifiesta síntomas, nos hace cometer errores, nos hace elegir mal, nos hace expresarnos mal. Entonces no estamos dirigiéndonos en base a sentir lo que queremos sentir, pensar lo que queremos pensar y decir lo que queremos decir. Entonces en esas fallas uno se tiene que dar cuenta que no estamos existiendo. Y darte cuenta de que no existís es lo que te hace comprender el acto de entrar en el reino. Para entrar al reino, de reinar y ser rey de tu realidad, tienes que morir, como decía Cristo. Muero, pero no muriendo como muere el cuerpo y te vas y reencarnamos otra vez, o supongamos que el mito fuera así. Hablo de morir en vida, en la mente, para dar a luz una mente nueva, más allá. ¿Se entiende? ¿Te gusta Henry Corbera? Me hace acordar a vos. Con Henry inicié el camino de la bio-neuroemoción en el 2013 cuando comencé con esto. Pero fíjate que ahí lo que expresé me hace acordar a vos. Bien, ya tu mente me entró en comparar. Primero,
Henry lo que hace es bioneuroemoción, se basa en las leyes biológicas, creyendo que la enfermedad existe. Ya eso es parte de una misma historia. Él lo que hizo es comunicar algo que ya existía, que es la biodescodificación. Segundo, una persona que supuestamente puede descodificar enfermedades, ¿por qué usa lentes? Es la pregunta que hacemos. ¿No se supone que uno puede sacar cualquier síntoma corporal? ¿Por qué generalmente las personas que trabajan con síntomas físicos tienen lentes y síntomas físicos? Y bueno, porque tienen conflictos emocionales y después tienen la fase de reparación, que son las leyes de Hammer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a estudiar bio me di cuenta de la gran trampa que hay, que es la información de las leyes biológicas, las cuales están basadas en que para sanarme me tengo que enfermar también. Y a mí me gusta pensar en la otra parte, que son las remisiones espontáneas, que también suceden y donde no hay fases de la enfermedad. Entonces, hay un camino distinto, pero que no tiene una explicación científica, porque los científicos se basan en sus estructuras mentales y no pueden ir más allá. Y los científicos que deciden ir más allá son los que estudian física cuántica y estudian otras ramas de la ciencia, que implica romper límites mentales, empezando a preguntarnos, por ejemplo, cómo suceden desde la lógica los famosos milagros. Por eso, alquimia nos lleva a un camino de entender que estamos presos de informaciones, de condiciones ya dadas en base a los estudios, y donde lo único que hacemos, gracias a los estudios, es poner es tu Dios, Dios afuera y no adentro. Solo hace falta escuchar para entender hacia dónde tienden las informaciones, que luego van a formar parte de nuestro patrón de conductas, creencias y estructuras mentales. Nati, me di cuenta que no me escuchaba mi voz, por eso no me escuchaba. Hoy me escuché y se va encendiendo la luz. Voy a seguir entrenando. Muy bien. Eso es lo que yo le pregunté a una vidente. ¿Por qué usas lentes? Es que es parte del mito también, ¿no? Vi a Enric y nada que ver contigo, con tu forma de transmitir el aprendizaje logrado. Nati, ¿podés guardar este video? Sí, lo vamos a guardar. Ay. Bien, entonces Dios como religión no existe. No, la religión es algo inventado por el hombre. O vos viste a Cristo que tenía una religión. No se olviden que el cristianismo nace después de que murió Cristo. Y que Buda no era budista. El budismo se creó después. Eso que hablas me gusta. Nati, ¿repetirías lo de la señal de la cruz? Está el video en mi canal de YouTube, así que lo podés ver, ahí está. Es entender que la mente va a tender a que me metas en cosas que ya escuchaste. Porque es lo que hace para no salirse de la repetición. ¿Sí? O sea, es parte de la norma, del normal de la mente, ¿no? Dirigir hacia más de lo mismo y meterlo en el mismo lugar para no acceder a una información que te dice que te dejes de informar. Justamente todo lo contrario. O sea, que aprendamos a pensar. No quiero que me creas, porque si no entramos en la creencia y seguimos igual. Ahora crees en mí, antes creías en otra cosa. No, porque seguimos poniendo a la cosa afuera. Sino en el acto de aprender a pensar, de encontrarle la lógica. La lógica desde una nueva lógica. Desde aprender a pensar desde otro lugar. Y eso es algo individual, no es algo que yo te pueda aportar desde afuera. Cuando hay algún tipo de abuso sexual, ¿cómo lo debemos ver alquímicamente? Hay un video, Andrea, de abuso en mi canal de YouTube, búscalo.
Abuso es abuso. Es un abuso. Cuando hay un abuso es porque yo no puedo poner el límite. El tema es que piensan que el pasado ya pasó. El abuso sigue estando cuando yo no puedo protegerme de los demás, cuando no puedo decir que no a lo que no quiero. Va más allá, porque es un acto, no va solo sexualmente. Muy bien, espero que este video te sirva, te guste, pero por sobre todo que te encienda, que puedas entender que tenés que hacerlo vos. Que no me preguntes a mí, que te preguntes a vos. Que todas las preguntas que me haces a mí decidas preguntártela a vos. Y que vos te contestes. Y eso va a hacer que logres conectar lo que tenés que conectar para lograr disolver el síntoma, el conflicto y darte cuenta de que hay algo en vos que genera eso. Pero si no decidís escuchar, si no decidís contestarte a vos mismo las preguntas que querés hacerme a mí, el maestro nunca lo vas a encontrar. ¿Dónde está? Está dentro, está oculto. Siempre digo algo. Dios eligió el mejor lugar para esconderse, porque Dios está en todas partes. Dios eligió el mejor lugar para esconderse dentro tuyo. El tema es que vos pensás que Dios está dentro mío. Sí, mi Dios está dentro mío. Y ese Dios se activa cuando yo me escucho a mí mismo. Lo mismo tu Dios. Tu Dios se activa cuando vos lográs escucharte a vos mismo, cuando lográs escuchar a Dios en vos y no fuera. ¡Wow! Les mando un beso enorme, que tengan un muy buen día.